Gracias por seguir con nosotros. Estamos en su programa Así en Contexto, pues discutiendo sobre la cultura política que hay en el país y bueno, pues casi nos vamos a ir de aquí a la, pues no sé a dónde, caray, porque está como muy, el diagnóstico no nos gusta mucho. A llorar las penas con tequila, como dicta la cultura política. No. Pero a ver, yo le hacía la pregunta así, concretamente, la voy a repetir para nuestro auditorio, es si hay este desazón entre la sociedad y tal, y no se pueden encauzar las ambiciones, los deseos, los sentires de la población hacia una forma de gobierno y tal, pues digamos, yo veo que pues, en un país democrático, en un país casi cualquiera, lo que hay en medio son intermediarios que se llaman partidos políticos, entre la ciudadanía y el poder, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, Raúl? Yo empezaría, y no quiero problematizar más esto, por decir que estamos implosivos en este sentido, porque son partidos surgidos de la ignorancia y luego dirigidos hacia la ignorancia. O sea, yo cuando veo que si hiciéramos un estudio serio de por qué se vota, primero, ya no hay una base ideológica, ¿no? De los partidos. De los partidos. Que yo dijera, o quito la palabra ideológica porque el problema es un ideario, si quiere. El PAN ya vimos cómo se comporta como veleta, ¿no? Del PRI, ahorita Luis creo que lo tocó mucho, a mí y ahí es donde el futuro se pone negro, el PRI ya se quedó sin referente simbólico, ¿no? ¿Qué de revolucionario tiene? Te voy a sacar un poquito más. A ver. Pues el PAN ya sabes cómo se comporta. Bueno, tú dinos cómo se comporta, o sea, cómo lo ves tú, para que no haya dudas y nos imaginemos diferentes pues ya cosas es aquí. el arribismo, pues total. Yo fui de los que celebró, porque se me hacía que era para celebrar la transición, ¿no? Y luego cómo nos sentimos al 2015 traicionados, ¿no? Porque aparte dejó de ser un partido que de origen era dirigido a la clase media, ¿no? Y que a la que traicionó fue a la clase media, porque se alió con el poder, me refiero a la élite económica, y representa más sus intereses que los nuestros, ¿no? El PRI ya no se diga que no sé cómo dio el brinco de la revolución hasta ser el partido que representa al club empresarial, ¿no? Y entonces yo creo que cuando hacemos un estudio serio, ¿por qué votas, no? Cuando me dicen, no, puede ir desde la propaganda política que vemos, que ahí yo creo que el México se expresa completamente. Yo no sé para qué año fue, pero fue cuando Nueva Alianza estaba surgiendo como partido. Y ahí, a mí me dejó ver el elemento racista, ¿no? Ya es hora que gobierne la gente. Dije, caray, pues ¿quién gobernaba antes de ellos, ¿no? Pero ¿qué hacía? Le faltó el adjetivo ahí, la gente bien, ¿no? Porque la foto era así. El otro vas viendo y yo te ofrezco el uniforme gratuito. Entonces ya ni siquiera podíamos hablar de Estado patrimonialista, tendríamos que sacar una nueva tipificación, y no es México pues solamente el Estado de la caridad, ¿no? Asistencialista, dices tú, totalmente. Pero ya ni asistencialista, porque tendría que estar ahí permanentemente asistiendo, ¿no? Pero digamos, volviendo a los partidos, ya no el Estado, los partidos. No, por eso digo, cada uno han traicionado, digamos, a la ciudadanía, sus propios principios. ¿Tú, Luis, cómo lo ves? Pero además esto es parte de un contexto global, porque vemos que en España está ocurriendo exactamente lo mismo. Hay una fuerte decepción por parte de la ciudadanía con respecto a los partidos políticos. Sin embargo, las alianzas políticas entre el Partido Popular, que es un partido de derecha, conservador, junto con Ciudadanos, que supone que es un partido político nuevo con gente de otra generación, también conservadora, etcétera, están empezando a ser mayoría en España. Es decir, por un lado, hay crisis política, pero eso no significa que quien venga a sustituir a los partidos políticos trabajará en una lógica distinta. Un analista aquí en México, para ser más precisos, Leo Zuckerman, decía, qué pena, llegamos a la democracia en México cuando la democracia está en crisis en todo el mundo. En el último debate republicano en los Estados Unidos, 3 candidatos republicanos dijeron que Estados Unidos estaba en crisis porque era gobernada por una plutocracia, es decir, el gobierno de los ricos. Que los republicanos digan eso, que perciban que esa es la raíz de la crisis en Estados Unidos, eso es llamativo. Significa que todos los esquemas para entender el funcionamiento de la política en el mundo occidental se están trastocando, y es lo que dice Raúl, hay una implosión. Y agregaría algo más. Como estudiante de ciencias sociales, Maquiavelo era pues prácticamente el padre de la racionalidad en el estudio de la política y de la ciencia social. Por un lado me dicen que yo tengo que entender a Maquiavelo
y todos esos caminos perversos para gobernar, para entender cómo funciona la política. Y por otro lado me dicen que hay que pensar que los políticos realmente tienen propuestas para mejorar al país o para desarrollarlo. No me coincide el marco teórico de Maquiavelo con la idea noble, moral y progresista de los políticos por los cuales tendríamos que votar. Y los partidos políticos no dejan de ser fruto de las luchas políticas entre los siglos XVII, XVIII, XIX, sobre todo el XVIII, el XIX y el XX. Luchas políticas que se han transformado. Como dice Raúl, ¿dónde vemos la ideología en los partidos? Probablemente en las cuestiones culturales. Ahora con el debate sobre lo que dijo la Corte respecto a la marihuana, o lo que se ha venido discutiendo en México respecto a los matrimonios entre personas del mismo sexo o el derecho a que adopten, ahí es en donde podemos detectar los matices de los partidos políticos, pero en términos económicos los podemos detectar. Es parte también de lo que influye en la confusión y en el desazón. A lo mejor sí se distinguirían teóricamente las diferencias. Digo, yo sí puedo pensar que el PRD tiene una idea distinta del PAN en muchas de las cosas, digamos, de distribución, por ejemplo, pero en los hechos es donde no se nota. Es decir, se empiezan a aparecer mucho todos, ¿no? Y ya no aparecer, o sea, el gobierno del PRD ¿qué es lo que en la los Ciudad uniforma? de México. Pues la corrupción. Bueno, por eso digo que eso es como implosivo, o sea, por más que uno tuviera, a mí ya se me antoja esta idea tan fatalista, que puedo yo subir con unas muy buenas ideas allá al poder, pero como está implosionado, me va a acabar tragando. Sí. Yo como paro una maquinaria tan tentacular, ¿no?, que toda funciona desde la base de manera corrupta. A mí me parece que hay que, a ver, en los 80s, que es, digamos, donde la transición democrática se acelera en México, el PAN representaba la idea de ciudadanía y democracia. Un partido de derecha, conservador, lo que sea, pero claramente representaba eso, era un símbolo en eso, luchó contra el fraude patriótico en el norte de México y me parece que realmente logró una identidad en ese sentido. La izquierda, que empezaba a decidirse por la opción democrática, representaba fundamentalmente la idea de justicia social. Hoy en día, ni la izquierda, y particularmente hablando del PRD, vamos a ver qué pasa con Morena, pero hablando de los partidos consolidados, el PRD no representa ya la idea de justicia social porque ha cansado contra lo que va en esa idea o en ese imaginario. Y el PAN tampoco representa la idea de la democracia. Yo creo que una de las cosas que más daño le han hecho a la cultura política mexicana, y por eso yo mencioné el 2006, es aquella expresión de haya sido como haya sido. Marca justamente la idea de no importa cómo, pero hay que estar. ¿Por qué hay que estar? Porque se tiene el acceso al poder y todo. Y eso me parece que ese fue un punto de inflexión definitivo para el PAN y para una figura como Felipe Calderón, que tenía una trayectoria y que fue justamente en contra de sí mismo. Esa expresión lo niega a él, no niega a los demás, lo niega a él y a su historia y a la historia del partido del que venía. Y yo creo que esa es una situación de la cual el PAN todavía no acaba de recuperarse y que tiene un problema. Ya no representa eso. Pero el problema es que tampoco la izquierda representa la justicia social y ahora todos parecen representar intereses de poquitos y que pueden pactar entre sí, pero ya no hay quien esté representando o quien pretenda o construya un discurso de representación general. Pero no estaría esa idea de que representan intereses y tal, pues que de alguna manera pues hay quienes tienen esos intereses, además de ellos, o sea, digamos, empresarios o lo que tú quieras. Y no la idea de que hace un rato se había comentado, a ver si no estoy mal, que que eran poquitos los que decidían, por muchos decías, ¿no? Entonces, no sé si no hay una cierta inconsistencia, porque lo que más bien me daría la idea es que el grupo de la clase política, si bien tiene que transar en el sentido de llegar a una transacción, no necesariamente económica, digo, ¿no?, de intercambio, lo que sea, con ciertos grupos, de ahí a que los represente, es donde yo veo como un hueco. Esa es mi impresión. Es decir, como que ellos ya se representan a sí mismos, pues no necesitan a quién representar, ya están ahí. Yo creo que hay un secuestro a eso de me los refiero, partidos. a eso me en refiero. Muchos sentidos, bueno, se ha hablado, por ejemplo, de la telebancada, ¿no?
O sea, que es una bancada que cruza prácticamente todos los partidos políticos, pero que representa los intereses de las televisoras, pues, por ejemplo. Sí, ¿no? pero ahí son unos cuantitos, ¿no? Sí. Ahí son unos Yo cuantitos. creo que ahí yo me iría mucho más atrás y quiero regresar rápido al discurso platónico para hacer hincapié, ¿no?, en que el factor decisivo, y Platón lo vio venir, creo que está más vigente que nunca ahora, el riesgo de las oclocracias, ¿no? Es decir, cuando la democracia o degenera o no se consolida, viene el factor oclocrático. Se decide por qué, ¿no? Porque no hay educación atrás, que era el factor que Platón ponía como condición sine qua non para la democracia. Así es. Entonces, cuando es un público ignorante el que tiene que votar, estamos haciendo un ejercicio no nada más de reducción del concepto de democracia, sino de su vulgarización, ¿no? Entonces cuando respeten el voto ya vamos a ser pues, democráticos, perdóname. O sea, No, pero ¿por sí, qué se vota, no? Sí, pero volvemos al tema de España y de otros lugares en donde también los partidos han tenido sus descalabros. Entonces, y ahí pues hay otro nivel educativo también, ¿no? Claro. Supuestamente, por lo menos. O sea, esto del secuestro, ¿tú cómo lo ves, Luis? O sea, nos tenemos que ir. No, ya me acordé que ya me dijeron que tenemos que ir. Entonces, perdón, nos tenemos que ir. Pero regresamos contigo, Luis, para ver tú cómo ves eso de los partidos, si realmente ya han secuestrado, han arrebatado pues el poder de todos, no solamente de los ciudadanos comunes y corrientes, sino también de otros lados. Nos volvemos con ustedes, estamos en CEI en Contexto, regresamos. No, bueno.